el excelentísimo ayuntamiento, el alcalde, concejales, concejalas, mayordomos, amigos, familiares. Y bueno, me dirijo a vosotros con toda la gratitud y emoción por todo lo que representa este día, para mí y para vosotros, para Jarandilla. Es así que llevo varios días, Fermín, qué casualidad, preguntando a familiares y amigos para que me ayudasen. ¿Qué son los escobazos para vosotros? Y me habéis jodido porque nadie me ha respondido claramente lo que era. ¿Qué son los escobazos para un jarandillano? Todos me dicen que no encuentran suficientes palabras como para describir los sentimientos como jarandillano, para definir este día. Y bueno, yo espero que mis palabras estén a la altura de un día tan señalado y tan especial. Os quiero hablar de mi infancia en mi pueblo, de Jarandilla, mi pueblo, de mi gente. Y quiero hablaros a través de un viaje, y me encantaría que viajaseis conmigo, cada uno en su casa, en su entorno y en su infancia. Yo quiero viajar a cuando yo tenía entre 5 y 10 años. Quiero quitarme la cáscara y aquí a pecho descubierto quiero llegar a vuestro corazón también. O sea, que pensar un poco conmigo cómo era vuestra infancia, ¿no? Bueno, pues yo pienso en el recuerdo de mis primeros escobazos y me viene a la mente la Plaza de la Soledad, con mi abuela Juana, allí entre las faldiqueras escondidos, porque nos daba miedo el fuego, y con las vecinas. Mi abuelo Francisco cortaba las escobas y bueno, cuando iba a las cabras iba cortando las escobas y nos hacía los escobones. Y lo guardábamos en una trescasa, que estaba allí en casa de mi abuela, y allí por aquel entonces guardábamos los escobones con mucha ilusión, guardaditos para que no se mojase, Y recuerdo aquel lugar con mucha melancolía y añoranza y lo visualizo como si estuviese ahora mismo perfectamente allí. En una esquina estaban los escobones, también en una badila, un brasero, el picón allí guardadito, la guadaña de mi abuelo, la sigureja, porque mi abuelo también, aparte de tener animales y cabras, pues mondaba y podaba. Al final había una pila donde mi abuela, por aquel entonces, lavaba la ropa. Muy cerca, el jabón de sosa, que estaba en todas las casas, que hacíamos con el aceite usado, de las aceitunas que cogíamos también, claro. Y no nos dejaba acercarnos nunca a hacer el jabón. En otro espacio había una artesa, una treve de una sartén oxidada de los calbotes, el caldero de cocer las morcillas, que luego utilizábamos para tocar los escobazos, las potas, las sartenes donde cocinaba mi abuela y mis tías, los huesecillos, las rosquillas, las floretas, no sé si os recuerda a vosotros. Los pimientos colgados, los secos, las bolas picantes, el orégano, el tomillo salsero, para los apaños, muy cerca los barreños, donde estaban las aceitunas, y la tabla de rajar aceitunas condenada que siempre me dejaba los dedos destrozados. Aquellas noches de brasero de picón, niño, atiza el brasero. Uf. Mientras mi abuelo encendía la radio o ponía la tele para ver el parte de aquella, solo se veía la 1 y la 2. No había Netflix ni nada de eso. Recuerdo los primeros días de diciembre con mucho tránsito en casa de mi abuela, ya que tenía teléfono. Qué cosa. Y por aquel entonces venían vecinos y familiares a llamar y a recibir llamadas de familiares que se desplazaban y antes de salir llamaban para decir que salían. Y bueno, y mozos que venían de la mili a pasar las fiestas de la pura. Se palpaban bien de festivo, se corría la pitarra, que un par de meses antes habíamos pisado con diversión. Yo siempre en el vejero me subía el primero a pisar. Luego acababa con los pies destrozados, no pasaba nada. Los quesos, las patateras, los tasajos, algún cabrito si había suerte, en aquella no se podía tanto. Y qué buenos los calostros. Dame agua porque me estoy quedando... Tengo la boca llena. No aguantábamos más. Bueno, he venido con la callada de mi abuelo a darle el perfume, porque me gusta mucho rendir homenaje a los que no están. No había colegio,
porque era festivo. Mi abuela no tenía manera humana de cómo atender la casa, preparar las migas, las patatas con sopa, y nos entretenían cortando pan y haciendo alguna labor de cocina. Siempre me tocaba a mí. Pero yo siempre un día antes, esto sí, me acuerdo mucho, cuando íbamos a encender el brasero, estaban allí los escobones en un rincón, pues veía los escobones al lado y, como decía mi abuela, no tenía idea buena. Bernales. Prendía un escobón y arremetía contra todo bicho viviente, y era el que mandaba. Gatos, perros, gallinas que estaban sueltos, mis primos por allí, salían todos corriendo despavoridos, y yo con un escobón, hasta que mi abuelo se levantaba con la callada y ponía orden. De nuevo. Eso eran los escobazos para mí. Amanecía todos los 7 de diciembre con muchísimos nervios. Ilusión, emoción, muchísima melancolía, sin olvidar nunca, ni por un instante, de dónde vengo. Como no puede ser de otra manera, hoy mi deber como jarandillano es recordar a todos aquellos que no están, a todos aquellos que con su bondad nos enseñaron las tradiciones y las costumbres que tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos para que no se pierdan. Jarandilla es un pueblo maravilloso. Quiero a mi pueblo y quiero a mis paisanos, como no puede ser de otra manera. Me siento orgulloso de ser jarandillano. Y os pido disculpas, porque llevo más de 20 años sin venir a esta fiesta. Y como muchos de vosotros sabéis, algunos sí, otros no, un 7 de diciembre mi padre tuvo un terrible accidente de tráfico y murió. Y me tocó enterrarlo con 12 añitos. Y subieras a los cielos, quien fuera en tu compañía, nunca mejor dicho. Y ahora, muchos años después, siento la obligación de volver con mi hijo para enseñarle lo que a mí me enseñaron. Sigo, no os preocupéis que sigo. No sabéis lo feliz que me hace y que me habéis hecho, y lo que supone para mí ser escobón de oro, pero sobre todo que me hayáis dado el empujón para volver a disfrutar quemando escobones, disfrutar de estas fiestas, disfrutar de vuestra compañía y de mi jarandilla querida y añorada. Termino, Me siento muy orgulloso de ser jarandillano. Y siempre me encanta contar historias de mi pueblo, allí por donde voy. En muchos sitios me llaman el jarandilla, cariñosamente. Y no me enrollo más. Solo quiero pedir 3 vivas. ¡Viva Jarandilla! ¡Viva! ¡Vivan los jarandillanos y las jarandillanas! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen de la Concepción!